Periodistas. Saludo, doy los buenos días a la doctora Claudia Ramón Pérez, que nos hace el favor de estar presentes hoy en esta transmisión con algunos comentarios, con el análisis político de algunos temas. Gracias, Claudia, muy amable. Muy buenos días, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Pues confundido, estoy confundido con lo que está pasando. Estoy confundido con el enfoque que algunos columnistas, algunos analistas comienzan a darle a la figura presidencial. Estoy confundido incluso con la forma de actuar del propio presidente, que está llevando al extremo la confrontación, el enfrentamiento, no sé cómo llamarle, porque antes era el poner énfasis en los extremos, ¿no? El ponerle limón a la llaga, pero ahora como el limón está caro, no se pone el limón. Pero yo quisiera un poco de mesura, quisiera un poco de, iba a decir cordura, pero eso significaría que no está de acuerdo y alguien se puede molestar. Pero quisiera más política, una versión de un presidente más político, que no le dé tanto énfasis a lo que le está dando, que no construye nada. El tema de los periodistas, en los Estados Unidos siguen criticándolo. El tema de la confrontación con Ted Cruz, bueno, pues es un senador, que le conteste un senador, pero el presidente le está contestando y les está subiendo de nivel a Loret, a Ciro Gómez Leiva, a López Dóriga, a todos los periodistas, las manifestaciones de los periodistas en las conferencias de prensa que le hacen silencio. Estas cosas, ¿a dónde nos van a llevar? Por eso estoy confundido, y mientras tanto el país avanza o no avanza o retrocede, la economía, la inflación, la pandemia, el Omicron, Claudia Sheinbaum haciendo igual, tropezándose por todos lados, las manifestaciones de los diputados en San Lázaro, esta fachada que llevaron de la Casa Gris, que ya no le llaman la Casa Gris, sino la fachada gris, y la fachada significa cuando pones algo para cubrir lo que realmente pasa, ¿no? O sea, la cortina de humo ahora es la fachada de la Casa Gris, ¿no? Una mascarada, ¿no? Una mascarada. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te preocupa así en el análisis político, en la perspectiva inmediata de este año, cuando hay elecciones? Esto va a repercutir, me parece, muy seriamente en los procesos electorales de los estados donde hay comicios. No sé, quizá ahí veamos algo, porque la figura presidencial se mantiene por arriba del 60% de aceptación, según los que vienen haciendo el tracking diario. Mitofsky lo viene haciendo diario desde que tomó posesión. Anda en el 60%, ¿eh? Sin embargo, algunas encuestas empiezan a dar cuenta de que el asunto de Loret de Mola le ha pegado, ¿sí? Y esto lo está desgastando. Y me parece que él se da cuenta de que lo está desgastando y en lugar de hacer un lado, se empecina más, ¿sí? Y fíjate, está llegando a un punto, me parece, en que ha victimizado a Loret, ¿sí? De tal manera que gente que no defendería a Loret
sí defiende las libertades que están siendo minadas precisamente con la presencia, con el asunto de Loret, ¿no? A mí me parece, por un lado, que esto es interesante porque empiezas a ver artículos de personas que dicen, bueno, con Loret ciertamente su modo de ejercer el periodismo, no estoy de acuerdo, hay muchas cuestiones ahí, ¿sí? Sin embargo, no están de acuerdo con la forma en que el presidente ha tratado el asunto. Y también me parece que esto tiene que ver con la ignorancia de los ciudadanos, Jesús Manuel. ¿Por qué razón? Porque dice, ya me lo suponía. No, en este sentido no es de suponer. Para eso está la ley, ¿no? Y tú ves la ley y sabes hasta dónde puede llegar o hasta dónde no puedes llegar. Y me parece que esto es manipular precisamente información, por un lado. Por otro lado, queda claro que pues Loret podrá hacer lo que sea, pero fíjate, no han hecho todo para decir Loret es esto, Loret es lo otro, pero no lo han desmentido, ¿sí? Ese es un punto interesante. Ahora bien, tienes toda la razón cuando señalas que se ha desgastado y sube de nivel en el escenario actores que podrían estar en un nivel secundario, terciario, lo sube al ring, se sube con ellos y descuida los asuntos prioritarios y urgentes de este país. ¿Sí? El tema de la seguridad es un tema, la violencia en estos momentos es un Caborca, asunto. Zacatecas, los colgados, los muertos, los militares que fueron secuestrados Así es, Caborca, en ¿no? Guerrero. Dices, ¿qué onda con esto? Y que les gritan a los militares, no los queremos, aquí estamos Así bien, es, y ustedes llegan y se descompone todo, váyanse a tal parte, ahí es donde están los problemas, en Chilpancingo. Los discursos de la sociedad están subiendo de tono, Claudia. así es. Y están subiendo de tono en contra de estas instituciones, si te das cuenta, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, nos estamos distrayendo que sí con el asunto de de Loret de Mola, pero hay otros elementos que fíjate, en el Senado norteamericano sí han tenido la capacidad de detectarlos y de cómo les puede afectar, ¿no? El caso de particularmente los senadores. Ted Cruz fue apenas, pero ya desde el 10 de febrero, algunos otros senadores estaban, pues, denunciando, ¿no? El asunto de la violencia y particularmente el asunto de los periodistas es terrible. Viendo algunos datos, nos encontramos con que de 2000 a la fecha han sido asesinados pues aproximadamente 159 150, 56 periodistas, ¿sí? Van México, 47 en este en gobierno. este, y fíjate, 47, la cifra en el sexenio de Peña Nieto es menor, pero estamos hablando de 6 años contra 3 años, ¿sí? Entonces, México ocupa ahorita el primer lugar en América Latina de periodistas asesinados. Estamos a la par de Afganistán. Así es. Colombia ocupa el segundo lugar y tiene 60 periodistas asesinados, Sí, es decir, la mitad. Y, pero ¿en qué nos afecta como nación que los periodistas sean asesinados? ok, ¿Se sabe por qué los asesinaron? Porque todo el mundo se respalda en que la libertad de expresión. No van a matar a la verdad. Ahí escuché algunas de las frases. sí, pero mira, son varias ¿Ese es causas. el tema? ¿O son periodistas que no lo son o que se metieron al periodismo para cubrir otras cosas? ¿O son periodistas que colaboran en grupos políticos contrarios a los grupos de poder del narco, en este caso, en algunos territorios nacionales? Porque, mira, nunca le habían dedicado tanto tiempo ni los medios, ni el presidente, ni los políticos a hablar de lo que pasa en la prensa. El presidente ataca desde hace 2 semanas y pico, 3 semanas, a los periodistas prácticamente todos los días. Cuando no Sí, es uno, es otro. ¿Y por qué ganan tanto? Y es que gana esto, y que diga fulano cuánto gana, y que diga sutano cuánto gana. En un escenario en el que, pues oye, a mí me vale cacahuate si López Dóriga gana 100 millones de pesos al año, o gana 1 millón, o gana 2 millones. Yo que he sido
periodista desde hace muchos años y sé que no se puede vivir de eso, pues López Dóriga debe tener otros negocios, me queda sumamente claro, pero sumamente claro. Un reportero gana 8, 9 mil pesos mensuales y no le dan Sí, coche, ni le dan grabadora, ni le dan computadora, ni le dan... No, así funcionan los medios. sí, ¿Qué caso tiene dedicarle tanto tiempo a esto? Descubrir a los grupos de empresarios y políticos que están atrás de los medios. En España se hizo un análisis hace muchos años, por allá del 85, déjame dar un traguito, sí. por allá del 85, donde se demostraba quiénes eran los dueños de los periódicos más poderosos en España. Y casi la mayoría estaba ligado a constructoras importantes que usaban a los medios para pegarle a los gobiernos para conseguir los contratos de la obra pública. En México yo creo que debe haber algo similar. Los señores Vázquez Raña, que hicieron dinero, mucho dinero, al amparo del ejército, al amparo del presidente López Portillo, al amparo de quién sabe, de Echeverría, los tenía a un lado ahí, del Comité Olímpico, de todo. Compraron la cadena García Balseca. Ujú. ¿Qué pasó con el Excelsior? Junco sale con el norte, enfrenta a un grupo, ahora es el enemigo número uno, dice, del Pasquín Reforma, dice el presidente. A mí me parece que el periodismo de Reforma, que es tremendista, no es despreciable profesionalmente. ¿No? No me parece despreciable, sobre todo haberse mantenido durante tantos años con el norte, en Monterrey, y los demás periódicos que han ido saliendo. Código Magenta, Reporte Índigo, El Financiero. O sea, agarra parejo, el presidente agarra parejo. ¿A dónde nos lleva eso? A los mexicanos nos conviene que se ventile esto, que hacen negocios, sí, sí los hacen. Es totalmente cierto que los medios periodísticos sirven para tapar y para construir y para hacer negocios. Por supuesto que es cierto, pero eso debe estar en la conferencia presidencial todas las mañanas. No hay otros No, temas más importantes que eso. y yo creo que además hay las instancias adecuadas en todo caso para investigar a los medios. Y si hay algo chueco, bueno, pues tienes el Estado de Derecho, tienes la ley para meterlos en orden, ¿no? Claro. Entonces, mira, es como lo que veíamos con España. Se va con la suspensión de relaciones con España cuando realmente el problema, y hay una realidad ahí, es que las empresas españolas fueron abusivas, pero fueron abusivas porque se les permitió, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué no dimensionar, sí, el asunto? Y en segunda, pues si tienes la ley y además en su momento tuviste la mayoría en el Congreso para modificar la ley, ¿sí? Que son de las cuestiones que a mí me parecen, ¿sí? Una. Dos, bueno, si quiere investigar a Loré de Mola, por Dios, digo, solamente alguien ingenuo puede pensar que el presidente no tiene la capacidad, tienen los servicios de inteligencia, ¿sí? A ver, tienen los servicios de inteligencia, pero tienen la inteligencia para usar los servicios. Ahí está el punto. Ahí está precisamente el punto, ¿no? Por eso te decía yo, me parece ingenuo pensar que no tiene la información, ¿no? Entonces, pues sí, la mayoría de los mexicanos que no conocen cómo operan estas entrañas, si pudieran pensarlo, pero algunos se dan cuenta de que esto, pues son llamaradas de humo, ¿no? Y aquí cabe preguntarse hasta dónde la caja china. Te voy a poner un cartón que sale publicado este sábado. Para las personas que nos están viendo, este es un programa que estamos grabando el sábado 19 de febrero, el Día del Ejército, por cierto. Quizá algún tema no lo toquemos porque sucedió este fin de semana, pero bueno, ¿Mm? este es un cartón que sale hoy en Reforma. Es Así muy es, ¿no? elocuente, ¿verdad? Muy elocuente.
definitivamente muy elocuente, ¿no? Que era lo que mencionaba ahorita. Son distractores, ¿sí? Ante la imposibilidad de poder dar razones. Y además, en este sentido, pues hay un dejo de victimización cuando se trata de este lado, pero no cuando se trata de los demás. Uno. Dos, creo que el problema se profundizó cuando trataron de arreglarlo. Es decir, finalmente el hijo sí trabaja para alguien, pero para ese alguien resulta que es uno de los principales empresarios beneficiados o cercanos al poder presidencial. ¿Te Y refieres entonces a empiezan a Chávez, hacer las el de cuentas y no Vidanta? cuadran. El de Vidanta, ¿no? ¿A ese te Ajá, refieres? Chávez, del grupo Vidanta. del grupo Entonces, Vidanta. sale peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Y bueno, las personas que les entienden un poco a esto, se dan cuenta, arremeten por esta serie de incongruencias y entonces el presidente dice, es que ya se está metiendo con mis hijos, perdón, pero es que quien los está poniendo cada mañana sobre la mesa es el propio mandatario, ¿no? Es A lo que me ver, parece. fíjate, resulta que durante mucho tiempo el presidente le ha dedicado el espacio en sus discursos, en campaña y en las mañaneras, ya siendo presidente, le ha dedicado un espacio muy grande a combatir, a señalar lo que significa la corrupción. Habla de que él solo tiene un par de zapatos, que solo trae 200 pesos en la cartera, que la vida austera, que era un lujo innecesario vivir en Los Pinos, que costaba mucho dinero para que quieran una casa tan grande, el Estado Mayor Presidencial, hay que venderle el avión y los aviones y los vehículos blindados porque el presidente no los necesita, a él lo cuida el pueblo. Durante muchos meses, años, hemos escuchado esto, Claudia, Ramón, y critica hace unos meses a la clase media aspiracionista. Y dice que Krauss es el jefe de los intelectuales orgánicos y que compraban quién sabe cuántos miles de revistas de Nexos y de Letras Libros, ¿cómo se llaman? Las publicaciones donde están Krauss y todo su grupo, y que las pagaba el Estado y que suspendieron todos los contratos, todas las suscripciones de todas esas revistas porque no eran innecesarias, lo estaba manteniendo el Estado, no al gasto oneroso, no a lo superfluo, no viajar en primera clase, no hay vinos en las comidas del Palacio Nacional, vive, dice, de una manera austera, usa ropa normal, no de marca, no de, aunque últimamente ha estado sacando unos abriguitos y unas chamarras de piel que dices, estas yo las he visto en tiendas donde no va el pueblo bueno y sabio. ¿Eh? Y que te saquen que tu hijo vive como fifí. Ese es el problema de fondo. Que todo lo que él ha profesado, todo lo que él ha dicho, el hijo no lo sigue. ¿Te das cuenta? Pero el problema, Es un Manuel, impacto muy fuerte. yo iría más A a ver. fondo, ¿no? Si me lo Sí, permites, sí, en ese sí. sentido. ¿Por qué razón? Mira, yo soy de la idea, con todo respeto, que el hijo puede vivir como quiera. Como quiera, siempre y cuando lo gane honestamente. Exactamente, ese es el punto. Yo soy de la idea de que si el hijo es un brillante empresario, pues adelante, hay que aprovechar los talentos. El problema es cuando los talentos en este caso se utilizan desde el poder, es decir, hay un conflicto de interés porque y lo han documentado, ¿no? Como a partir, por ejemplo, de la relación con su esposa, la empresa de la esposa empieza a recibir contratos millonarios, ¿sí?
Digo, eso no es un cuento, ahí están los datos. Y otra, siempre dijo que no iban a, que no sabía a qué se iban a dedicar los hijos y de repente tienen empresas, pero ahora, y ese es un dato que yo no he podido comprobar, se ha dicho mucho, pero no tengo ahora sí no tengo los datos, lo escuché como rumor en Tabasco, es que en Tabasco el programa Sembrando Olvida está alineado para producir el chocolate que requiere la empresa de Chocolates Rocío, Que es ¿sí? la empresa del hijo en Así cuestión. es. Si quieren meter otros productos, no les dan el apoyo porque tienen que producir cacao para esta empresa. ¿En Entonces, serio? es lo que me platicaron, Ah, no está documentado. Es que es una bomba lo que estás ¿sí? diciendo. Por eso te decía, no tengo los datos, no lo he podido comprobar, pero si esto es así, Oye, ojalá lo compruebes, una bomba eso. entonces, sí, entonces tú dices, me lo platicaban unos primos que Bueno, se si han te de... lo platicó alguien, ¿tú crees que los Lored y el Broso y Latinos y todos estos no tienen ya la información? Sí, yo creo, y si no le están buscando, ¿sí? Y si no le están buscando, habría que checarlo. Yo llegué esta semana, andaba por allá, y eh, tú dices, a ver, el problema no es, yo creo que los hijos pueden vivir como quiera. Ahora bien, lo ideal sería que hiciesen eco de los postulados del padre, porque esto se llamaría congruencia, ¿sí? Eso es quizá lo más doloroso ¿Sí? para el Y yo creo presidente, que su hijo no viva con la austeridad republicana de los hijos de Benito Juárez. sí, y yo creo que ese es el problema. Digo, por lo demás, pues digo, así como Loret puede ganar los millones que gana, pues el hijo del presidente puede vivir como quiera. Pero el punto de fondo es ¿sí? Que hay una incongruencia, pero que además se cobija esa incongruencia con conflictos de interés. Claro, ¿Sí? Me claro. parece que ese es el punto. Y hay personas que se dan cuenta de esto y se dan cuenta también que el asunto de Loret se ha convertido en un distractor, ¿sí? Y como bien señalas, ¿no? En un contexto en el que estamos de violencia, que la violencia viene desde diferentes frentes, y como tú lo señalabas, que los periodistas son asesinados por diferentes causas, porque los hay quienes son asesinados en el ejercicio de su profesión, pero también los hay quienes son asesinados por esas vinculaciones que pueden llegar a tener, ¿sí? Lo cierto es que se están dejando de lado los problemas prioritarios de este país. ¿Tienes una idea de cuánto dinero se esté generando en gastos en esta guerra entre los unos y los otros? El presidente dijo que hay millones de bots y los otros dicen que también hay millones de bots y millones de dinero que se gasta para cuestionar a los enemigos. En medio de todo esto, en una de sus giras en el norte, el presidente soltó una frase que no sé si la percibiste tú con la misma delicadeza, la misma precisión que yo. Eh, no hay riesgo de un golpe de Estado. El ejército es un ejército nacionalista, apegado al poder, constitucionalista, etcétera. ¿A qué viene sacar a estas alturas del partido la posibilidad de un golpe de Estado? Cuando, blando, dijo, un golpe de Estado blando se está preparando. Habló de dinero de los Estados Unidos financiando a las organizaciones civiles, Claudio X González y todo este grupo. Dice, el ejército, no, el ejército es leal, no hay riesgo de un golpe de Estado. ¿Por qué tocar estos temas tan sensibles de cada 6 años cuando las cosas en el país comienzan a ir mal? Es que va a haber un golpe de Estado, es que el ejército está muy callado, es que el general, es que no sé qué. Estas cosas, cuando yo era chavo, tú no habías nacido, cuando Díaz Ordaz, cuando el 68, ¿ya habías nacido en el 68? No, ¿verdad? Ya, Bueno, tendrías 3 meses.
o 4. Pero no tenía conciencia. No tenías conciencia de esto, pero te han de haber contado. Lo que pasó en el 68, la gente pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Por lo que había pasado en Claro, Tlatelolco, con la matanza, los estudiantes, todo ese asunto. la magnitud del asunto, ¿no? Sí. Y siempre ha rondado, casi en el último periodo gubernamental, casi cuando el presidente comienza a perder el norte, cuando López Portillo lloró en San Lázaro, defender el peso como un perro, dijeron, va a haber golpe de Estado. Cuando Fox, hubo muchos rumores de que si no dejaban tomar posesión a Fox, iba a haber un golpe de Estado. Cuando Calderón, ¿te acuerdas aquella escena? ¿Cómo llegaron por atrás de la bandera? Sí. Para que Calderón pudiera tomar posesión. Pudiera Dijeron, a ver, un golpe de Estado. rendir protesta. Sí. ¿A qué viene traer a cuenta en la agenda política el tema de la posibilidad de un golpe de Estado, Claudia Ramos? Hay dos cuestiones ahí, ¿no? Una, que algo hay detrás de las cortinas, ¿no? ¿De que veras? Esa puede ser una, ¿no? De que le ha llegado un rumor y entonces ante ello. Y la otra es otro elemento para desviar la atención, ¿sí? Serían mis dos hipótesis. ¿Por cuál me voy? Híjole, en las circunstancias en el que está el país, hay que ver precisamente las notas del día de hoy, ¿no? Los discursos del día de hoy por parte del ejército, yo creo que nos pueden revelar mucho sobre este asunto. ¿Sí? ¿Qué otro tema te preocupa? ¿Qué otra cosa hay por ahí en la escena política de México que merezca comentario? Bueno, pues el tema de las relaciones diplomáticas, yo creo que sigue profundizándose ahora con nuestro vecino del norte, ¿sí? Y que tiene que ver con los asuntos de seguridad, de narcotráfico, pero de la reforma energética, ¿no? Los empresarios norteamericanos han externado su preocupación por el rumbo que está tomando la reforma energética y la postura de México en el sentido de decir, vamos a considerar lo que nos han dicho para incluirlo en la propuesta, ¿no? ¿Qué otro tema me preocupa en este sentido? ¿Cómo se están calentando los ánimos, ¿sí? Particularmente en el Congreso de la Unión, ¿sí? Y yo, como tú bien lo señalabas, yo quisiera que hubiese política, no politiquería, ¿sí? Otro tema es lo de la consulta popular. Yo creo que ese es un asunto que quizá no nos demos cuenta la trascendencia que tiene para el presidente. sí, y creo que también por eso, Jesús Manuel, esta insistencia en tratar de presentar una imagen de víctima que refuerce esa legitimidad y que le permita ir a la consulta popular. Y por ello también esa insistencia en violar la ley, ¿no? Porque la ley es muy clara en cuanto a la cuestión de la propaganda, pero yo insisto, ¿quiénes hicieron esa ley? Esa Los ley, mismos que están. exactamente, esa Morena, ley la Morena hizo avaló la ese gente asunto. de Morena, Sí. ¿sí? Entonces, ahora sí que se pusieron la soga en el cuello. Yo creo que no dimensionaron esa situación. Y hoy, pues, ciertamente a muchos nos puede parecer que es absurda, que es muy largo el periodo, que sí debe de haber una veda electoral, pero sí, pero la ley es producto precisamente de las presiones en el Congreso. Si ustedes recuerdan, la negociación de estas leyes llevaron incluso al descabezamiento en su momento del IFE, ¿sí? La caída de Ugalde, ¿sí? Porque va de la mano precisamente con eso. Y es el resultado del ambiente que se da en la elección del 2006 con Felipe Calderón.
Y entonces buscan amarrar a la iniciativa privada, buscan amarrar a los grupos que habían contratado espacios de radio y televisión y determinan, uno, que no prohibida la contratación de espacios en radio y televisión. Dos, solo el INE, el IFE en aquel entonces puede asignar tiempos, pautar tiempos. Y tres, pues los tiempos que estamos viviendo ahora. Entonces, hoy resulta que se quejan de esto, pero bueno, pues si ellos fueron los que pusieron, ahora sí que el plato sobre la mesa, ¿no? Dime una cosa, ¿has hecho el análisis para recomendar si vamos a la consulta, si asistimos? Y si asistimos, ¿qué votamos? ¿Porque Mira, siga o porque no siga? ¿Tienes alguna idea de eso, Claudia Ramón? mira, la ley establece que para que pueda ser vinculatoria tiene que haber el 40% de la Correcto, participación, ¿no? correcto. Pero Entonces, ¿eso sería el motivo para ir? no, no. Para empezar, yo te diría, yo estoy a favor de los mecanismos de participación directa, ¿sí? Me parece que son un elemento fundamental en la democracia. Pero en este caso, me parece que el tema, así como está planteado, no es necesario para una consulta, ¿sí? Creo que hay elementos más urgentes que atender. En lo No personal, es necesario. Dicho eso, ¿recomiendas no ir a la consulta? yo te diría, yo Yo Ajá, estoy más por la no participación que por la participación, ok, por lo perfecto. menos hasta ahorita. ¿Por Hasta qué? ahorita. Porque pueden cambiar los escenarios. Claro, pueden cambiar y ese es un elemento fundamental, porque yo digo, bueno, a ver, si voy, cambia la situación, o sea, si yo voy y voto a favor de que se quede, se queda, pero si voy y voto a favor de que no se quede, ¿se va? No, no se va a ir, ¿sí? Porque yo no creo que tenga el alcance para que se vaya. ¿Sí? Entonces digo, a final de cuentas, si voy o no voy, no sucede nada diferente. ¿Sí me Correcto. explico? Sí, sí, perfectamente bien. Y Ahora, entonces, espérame. ajá, O sea, lo que me estás diciendo refuerza el pensamiento de quienes dicen no caigas en el juego, no vayas. Pero ¿y los que van a ir? Porque dicen, no, es que yo quiero ir a votar que no siga de presidente, porque eso es lo que les anima, ¿eh? Y otros dicen, no, hay que ir porque el presidente nos está dando la pensión, nos está dando las becas, nos está dando esto, le así quitó es. a los ricos, etcétera. Ahí, en el caso del que sí va a ir, ¿qué recomiendas? Mira, esa es una decisión muy personal. Sí, claro, ¿Sí? por supuesto, ¿Sí? pero el análisis político, o sea, porque mira, mucha gente piensa que si va y vota que no quiere que siga, van a correr al presidente y va a llegar otro. Y eso no es cierto. No, no. Ahí tenemos que revisar la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que Claro. establece la Constitución? ¿Y qué establece la Constitución? La sustitución del presidente en caso de alguna circunstancia. Además, es bien interesante, Jesús Manuel, porque si se llevara a cabo la sustitución del presidente en los dos El primeros años de secretario de gobierno, Gobernación sería el inmediato de inmediato, interino y el Congreso de la Unión nombraría al presidente en funciones el periodo que falta, porque ya no habría otra elección, ya pasó el ¿no? periodo mínimo. Así es, ¿Sí? habría otra elección. Entonces, fíjate que yo me he llegado a preguntar también hasta qué punto esto tiene que ver con su testamento político, ¿sí? Después de todo esto. ¿Por qué hacer un testamento político, no? Algo le estará pasando al presidente y esta es una forma de refrendar su legitimidad, Ah, mira, eso no se me había ocurrido. ¿sí? Entonces, bueno, son preguntas que están en el aire, ya O sabes que sea, después quieres decir, mira qué cosa más curiosa, quieres decir que a lo mejor en la escena hay otros datos, como suele decir él de manera coloquial, que no estamos contemplando los mortales, los falibles, porque él es infalible,
no estamos viendo la realidad que él está viendo y siente un miedo. En algunos medios periodísticos, Washington Post, The Economist, The Guardian, etcétera, que no lo quieren, han dicho, el presidente está herido, el presidente tiene temor, le tocaron muchos puntos sensibles, hipersensibles. Así es. Y me parece que en este sentido, la consulta pues es, yo, yo creo que primero no se va a alcanzar, ¿sí? Sí, yo también. Sí, de entrada no se va a alcanzar, sobre todo en el contexto que tenemos ahorita. Y como tú bien lo señalas, los escenarios pueden cambiar, ¿sí? Ha disminuido su nivel de acceso, sobre todo en ciertos sectores, ¿sí? A ver, déjame Y vuelvo al buscar punto, que no, el tracking ¿sí? de El Y Economista. la otra, ¿no? Indiscutiblemente, mira, estaba yo, alguien me compartió un cartón Ajá. que es realmente, muy significativo porque está el presidente sosteniendo a su hijo como si fuera un Cristo que están bajando de la ¡Oh, cruz, no, 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 no! Buenísimo. ¿sí? Y un niño con cáncer con su papá Todo y peloncito. le dice, ¿verdad que duele o algo así, no? Así es, así es. Que con los hijos no, o algo es muy Sí, fuerte, muy no, fuerte. no tiene pierde, ¿sí? No tiene pierde. Y yo creo que eso también ha propiciado que el presidente pierda esa dimensión que tenía, ¿sí? Porque yo creo que esa es una de las cuestiones, tiene Se cortó. mi pueblo. ¿Me Se corta escuchas? tu audio, de pronto se corta. Sí, ya vi que el internet está inestable. Sí, 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 sí. Te decía que hace saber que Andrés Manuel López Obrador vivió en mi pueblo, Ujú, ¿sí? Cuando sale de Macuspana por una situación, un accidente ahí, se va a refugiar a mi pueblo. ujú. Y entonces, personas que lo conocen, pues me han platicado, ¿no? Entre ellos, pues, gente de mi familia. Y entonces me decían, es que cuando se enoja, pierde la dimensión de lo que tiene enfrente y no escucha. Eso es una de las características que dicen los que han estado cerca de él, que está sucediendo. ¿Sí? Y ahora que estuve por allá, era lo que me decían, es que le tocaron uno de y tiene razón, ¿no? Yo creo que los hijos son de los elementos, Claro, sí, por supuesto, te sales en tocan, defensa, sí, pero sí, por y ahí supuesto. es donde se descompuso la cosa, ¿sí? Ahí venía, pero tocando ese punto, por eso es ese encono, ese enojo, esa ira en contra de Loret, ¿sí? Porque tocó uno de los puntos más sensibles que tiene el ser humano, ¿no? Claro. Y lo hemos visto siempre, con los hijos no, ¿sí? Pero vuelvo al punto, a mí me parece que si esto no fuera así, pues lo desmientes y punto, se acabó y entonces operas. Pero primero se enoja, sale en defensa, lo que tú quieras. Y en este momento lo que está pasando es que ya se desbordó. Y entonces Exacto, comienzan a dar golpes por todos lados para tratar de tapar. Y ese tapar desencadena toda un sale peor. galimatías donde quizá el más afectado sea el presidente. Así es, ¿no? ¿Por qué? Porque pierde credibilidad, Pierde credibilidad. ¿sí? Y yo creo que en ese sentido el discurso se había mantenido porque bien que mal, él había tratado de ser congruente con ese discurso, ¿sí? Sí, o sea, cuando sale y dice, a ver, es que nosotros no somos iguales. Por supuesto, Oye, tu hijo!
Es que yo tengo un par de zapatos. Oye, tu hijo vive en una mansión de... Loret le contestó, ahora que en fin de semana le contesta en un tuit, que diga el presidente de qué vivió entre los 13 años que estuvo entre jefe de la Ciudad de México y ser presidente. Que Pues, diga el hijo de dónde sacó el dinero para pagar la renta. Que diga la nuera cómo obtuvo los recursos para tener lo que tienen, los viajes que hacen. O sea, así es. estamos cayendo en un asunto donde no sé si ya alguien ya debe estar haciendo por ahí algún sondeo, alguna pues, encuesta del impacto que esto tiene entre los ciudadanos. ¿A quién le cree el ciudadano? Yo a Loret no le creo muchas cosas porque cuando me hizo el montaje de Florence Cassés, que está documentado en una novela hermosísima que te la recomiendo de Volpi, está Ah, documentado, buenísima novela. Bueno, todo el montaje con García Luna, todo el asunto que fabricaron, las cámaras de televisión, todo transmisión en vivo cuando las cosas eran diferentes. A Loret yo no le creo. El estilo de comunicar de Loret no me gusta. El tremendismo. Si fuera torero yo no lo iría a ver, porque creo que son los que demeritan la fiesta de los claro, toros, porque ¿sí? tiene O todo sea, un estilo, sí, sí, ¿no? este manda a que vean a los toros antes, les liman las astas, les esto, los otros, y le paga a la prensa para que digan que él fue el mejor torero del día, aunque no haya cortado una oreja. Bueno, pero ese es Loret. Ese es Loret. Yo no lo defiendo, pero no estoy de acuerdo en que el tema de los periodistas ocupe las mañaneras todos los días. Y Estamos en el mientras, mismo y caso. mientras lo siguen matando. Es una Así cuestión. es. Oye, No que sé si por alguien ya cierto, estará haciendo este análisis. ¿A quién le creen? ¿A Loret, a Broso, a sí, López Dóriga, a Ciro Gómez mira, Leiva o a lo que el presidente dice de ellos? mira, y ahí se está dando un punto importante. Yo veía por ahí, creo que fue del Financiero, no sé, me la mandaron, Ajá. una encuesta en la que sucede lo siguiente: no le creen a Loret, pero tampoco le creen al presidente. ¿En el financiero? Creo que en el Financiero, A la ver, voy a busco buscar. y eso es interesante, ¿no? Porque tú dices, qué curioso, no dejan de creerle por creerle a Loret, sino que los dos pierden credibilidad. Ya, Que por cierto, déjame hacer un comentario, el que ha de estar contento ahorita es Lorenzo Córdoba, ¿no? por supuesto, por Con todo supuesto. esto, lo Lo dejaron por quitaron la del paz. medio, Sí. lo quitaron del foco. Así es, ¿Sí? sí, estoy, No, viendo si no la la tengo por encuentro, aquí. no la encuentro. Bueno, si no te la mando ahorita, déjame En el buscar entre todo financiero. esto, pero pero sí, por lo menos en esa encuesta, el presidente había perdido unos 8 puntos, ¿sí? En cuanto a credibilidad. Entonces, me parece que sí le está pegando y esto hace que por lo mismo no suelte el tema porque se trata de su credibilidad frente al otro, ¿sí? No en el sentido de a ver a quién se le cree más, sino en el sentido de las cosas que se dicen, ¿sí? Digo, yo no es que le crea a Loret, es que ya no le creo a lo que me están diciendo. No sé si me explique. Sí, claro, claro. ¿Y le Sí. crees a lo que dice el movimiento Mexicanos contra la Corrupción? Fíjate que ellos tienen una metodología que me hace cuestionarme algunas cosas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, esto no se los han desmentido, ¿sí? Y es ahí donde queda el beneficio de la duda para ellos. Por lo menos no los desmienten, ¿sí? Hasta qué punto sea cierto, no lo sé. Pero el que no lo desmientan es un indicio, ¿sí? Está bien, sí, sí, sí. Ya correrá de mi cuenta ponerme a investigar para ver si sí y hasta dónde. Que yo creo que es lo que nos hace falta, ¿no? Esa parte de la cultura política, cívico-política.
A ver, me dicen esto, ajá, pero yo como ciudadano tengo la capacidad y tengo las fuentes para hoy en día investigar, ¿no? Correcto, correcto. ¿Sí? Qué interesante. Oye, pues, no sé si tengas algún otro tema, alguna otra cosa. A mí me encanta que te extiendas, no sé tus ocupaciones, pero muy interesante todo lo que me has dicho, sobre todo lo que tiene que ver con la consulta, con el tema de la Mira, y revocación. sobre la consulta, ¿qué se me hace interesante? Bueno, pues reafirmar el hecho de que hay espectaculares en la entrada en los pueblos, sigues habiéndolos, ¿sí? Uno, esos espectaculares no te hablan de revocación de mandato, te hablan de ratificación. Hay que salir. Fíjate, la Sí, revocación. salieron algunas fotografías no hace mucho, donde se ve claramente este tema, efectivamente. ¿Sí? A ver si Y, encuentro una por aquí. Sí, lo vi. ¿sí? Una. Dos, han estado promocionando casa por casa la revocación de mandato. ¿Sí? Entonces, creo que, pues, nos quejamos de la ley, pero la seguimos incumpliendo, ¿no? Entonces, y la tercera, que me parece más delicada, ¿con qué cara exigimos el cumplimiento de la ley si quienes deben de poner el ejemplo no la cumplen? ¿Sí? Sí. Ahora, en cuarto lugar, te diría, hay una necesidad de reposicionar, de relegitimar en medio de estas polémicas al presidente, porque de ello depende también el éxito de la consulta. Y me parece que de lo que pasa en la consulta sí puede haber algunos visos para la elección que tenemos en este año, ¿sí? Y un tema ahí, Jesús Manuel, es O sea, precisamente él va a estar en las urnas nuevamente, en los estados en donde hay pues en el sentido elecciones. de el apoyo que le pueda dar a los gobernadores, ¿sí? No es Mm. lo mismo que tú llegues y se te planten ahí los periodistas a hacerte bulla, las madres buscadoras de sus hijos, ¿no? Que esa es otra labor que no hemos ni mencionado, Jesús Manuel. Cómo las autoridades no han podido dar con pues los cementerios clandestinos, las fosas clandestinas, y son las madres las que están llevando a cabo esa labor y encontrando esas fosas, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y el papel que ellos juegan, ¿no? Y aunado a ello, otras cuestiones como las que estamos viendo, de que corren al ejército, de cada vez más poblados vacíos, es decir, migración o desplazamiento por delincuencia organizada. O sea, hay varios temas ahí que pueden afectar de alguna forma las elecciones. Y otro tema que creo que no hemos tocado, pero es interesante, son las elecciones extraordinarias en Puebla. ¿Por qué razón? Las Porque, de las juntas auxiliares, no, no. la de, son, no, no, sí, son 3 municipios, ¿no? Los que quedaron pendientes. Ya. Ok, sí. ¿Por qué? Por la interpretación que se le viene dando a la ley. Como Morena no participó con candidatos en su momento y tratan de recrear lo más posible el escenario de la elección, ahora tampoco se les permite. Entonces me parece que eso puede llevar a una modificación de la ley electoral. Fíjate nada más eso. Y si le sumas el estado en el que está el Congreso en este momento, la manipulación de los diputados en favor de ya sabes quién y en contra de ya sabes quién, el escenario para Puebla tampoco es muy halagador. ¿Sí? Entonces, pues todos estos elementos me parece que están en el tintero, hay que darle seguimiento para poder tener un panorama más amplio, ¿no? Sí, Y generar lo que tú definitivamente. dices, los escenarios. Definitivamente. Creo que aquí hay
Este es un anuncio, no sé si te refieres a este. ¿Este? Vamos a votar que siga AMLO. No, no, fíjate, estaba buscando si porque yo tomé fotos, Ya. pero luego Se se te me, extraviaron ahí en el. no, llega el momento en que se me satura el teléfono y tengo Ah, que estar, ya. no, Pero más o aquel, menos, ¿qué decía? ratificación de mandato. No es revocación, es ratificación. Sí, yo leí alguna nota de que decía eso, Si no, déjame ver si alguien me la puede mandar. ratificación. Sí, ratificación de mandato. Entonces, pues, Esto creo que salió en relación a, ya lo encontré, es este. El INE dijo algo de esto. Y me parece que donde se dio este fenómeno fue en Tabasco, precisamente. Este es el volante. sí, ese es el volante. Tabasco y los límites con Veracruz, o por lo menos Exacto. es de lo que yo tengo conocimiento. Esto es. Y el INE manda un boletín donde dice: el INE ordena a 2 asociaciones civiles retirar propaganda sobre revocación de mandato al transgredir el derecho a un voto libre e informado. Pues yo creo que el documento no ha llegado por allá. Es que Híjola, el correo está lento. El correo está lento. efectivamente, el correo es muy lento para esa zona y además en algunos casos hay que llegar en cayuco, entonces imagínate, Híjole. Bueno, pero has de haber comido bien. delicioso. Ve mis cachetes, Sí. Ahora sí que fuiste en plan de descansar y de comer, ¿no? más o menos. Está bien, muy bien. Doctora Claudia Ramón, muchísimas gracias. Te agradezco mucho estos minutos y ya te seguiré molestando, si me lo permites, No es ninguna a lo molestia, al largo del año, contrario. porque creo que los temas, pues ahí están y van a ir creciendo como las humedades en las paredes. Así es. Al Bueno, contrario, Jesús muchas Manuel, te gracias, Claudia, muy agradezco el amable. Buenos espacio. días. Que tengan excelente día. Gracias, buenos Hasta días. luego. La doctora Claudia Ramón Pérez, investigadora y catedrática de la UPAEP. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ya aquí lista para la plática de hoy. Muy bien. Pues, a ver, te mandé por ahí un articulito que no sé dónde dejé, pero habla de la psicología moderna. No sé si hay psicología antigua y psicología moderna, que han hecho análisis acerca de la reacción que hay en las personas de acuerdo a la forma de pensar. Y entonces, a partir de una idea de hace años de que hacer el bien produce felicidad, diría alguien, hace muchos años, ahora resulta que pensar bien te hace feliz y pensar mal de los otros nos podría traer en consecuencia enfermedades. Y se ponen como ejemplo a algunos personajes, sobre todo en el orden religioso, y de cómo las personas que nos rodean, si pensamos a pensar bien de ellas, podemos tener una mejor vida, un mejor entorno. Me acuerdo de una frase que es poco socorrida, pero muy coloquial en Veracruz, que decía que 2 cochinos no se huelen. Quien piensa igual, sea sucio o sea positivo, no huele al otro. Cuando hay una diferencia en los olores es cuando se marca la otredad, o sea, hay alguien más. Por lo tanto, si el círculo en el que me muevo piensa más o menos como yo, pues voy a traer como consecuencia un entorno de felicidad.
Y esto lo podrías llevar a los partidos políticos, a las asociaciones civiles, a los clubes de rotarios o de cosas de estas que todos más o menos pensarían igual, a la religión, a las comunidades eh, de orden, de fe, de prácticas religiosas. Esto sería en teoría, pero la verdad es que yo dudo mucho de esto, de esta premisa de la psicología moderna que viene en el artículo que te mandé, en el sentido de que pensar mal de los otros nos podría enfermar. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que puedo empezar como que haciendo una pregunta y es, ¿de quién son los pensamientos? O sea, si yo pienso mal o bien de ti, al final creo que no se trata tan solo de lo que yo piense mal o bien de ti o de mi vecina o de mi familia o de mi amiga o mi pareja, sino que esos pensamientos son míos. ¿Y de qué están hechos mis pensamientos? De mis creencias, de aquellas cosas que yo considero importantes, valiosas, de aquellas cosas que tolero, que no tolero, que rechazo, que acepto, que deseo, ¿no? Entonces, la materia de nuestros pensamientos es muy vasta, es muy interna. A veces tenemos prejuicios, a veces tenemos una enseñanza, ya sea en la casa o alguna religión, que es muy dura, ¿no? Es muy intolerante, es muy demandante, es muy inflexible. Entonces, lo que yo piense de los demás, en realidad, más que definir la realidad, porque hay muchas personas que dicen, no, no, yo ya me di cuenta cómo está la persona y es así, se la trae conmigo y ahora vas a ver, y yo le voy a hacer y me va a hacer, y ya se armó toda una batalla en su cabeza, ¿no? Ya sea un compañero de trabajo, alguien en la familia, no, es que cree que yo soy tal, yo le voy a demostrar. Y muchas veces ni siquiera han cruzado pues palabra o no han tenido conversaciones importantes en donde realmente te des cuenta que la persona pues sí es así, ¿no? Tú supones con tus creencias, con tu forma de pensar que tales personas piensan tal cosa de ti y sobre eso actúas, ¿no? Sobre eso reaccionas muchas veces, sobre eso te anticipas y claro que obviamente estás siendo uno, irracional y dos, estás actuando completamente mal, es inadecuado, ¿no? Porque esa persona ni piensa así, ni quiere eso contigo, pero en cambio tú estás acorde a tus creencias, a tus, modo de pensar irracional, que son pensamientos irracionales, tú estás interpretando todo lo que crees o lo que ves sobre esa persona de esa forma y estás actuando, ¿no? Eso es como lo peligroso de cargar todas estas malas ideas, esta forma de pensar muy irracional, esta forma de ser muy prejuiciosa, a veces muy religiosa. La religión, el artículo que me mandabas, hablaba como la fe, en una forma Sí, de creer en los demás, ¿no? sí. De pensar que son buenos. Pero también la fe llevada al extremo puede ser muy perjudicial, puede ser intolerante y puede incluso desatar una persecución, ¿no? Yo puedo acusar a mi vecina de no ir a misa los domingos y, no la bajo de ser una tal por cual y no sé qué, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos extremismos, con estos absolutismos de, ¿sabes qué? Es que es blanco o negro, o sea, estás conmigo o contra mí, ¿no? Todas estas cosas que escuchamos. Que eso Es parte. es muy de la religión. Sí, ¿crees en Dios o no crees? No ¿Eres crees. ateo o eres Sí, creyente? y si ¿Cómo? profesas alguna religión, tienes que aceptar absolutamente todos los dogmas de fe, los mandamientos, las recomendaciones, las leyes internas, etcétera, porque crees en esa religión y te llamas de esa religión. Y cuando te sales de ella, entonces eres desechado por todos los demás. Un poco como lo que sucede con los clanes o con las mafias o con los colectivos donde para pertenecer tienes que dar una muestra de lealtad. Algo así. Fíjate que voy a ser un poquito más exagerada y yo creo que a veces las mismas empresas te lo pidan, que muestres esa lealtad, ¿no? Que te integres al grupo, que no cuestiones. Incluso hay compañeros de trabajo que si tú llegas y entras como nuevo, están viendo que tú también hagas lo mismo que ellos, que no lo hagas mejor que ellos, ¿no? Porque interpretan que tú les vas a acabar quitando ese trabajo o que a lo mejor te ascienden, que pasa con muchas personas, ¿no? Tienen poco en la empresa, pero tienen las aptitudes, habilidades suficientes y ascienden. Y entonces creen que en el momento que suben las van a correr. Es algo típico, ¿no? Cuando una persona llega nueva como gerente, como
director, lo primero que piensan es va a haber despidos. Y la gente comienza a anticiparse y empieza a tener un rechazo, ¿no? ¿Habrá veces que tenga razón? Sí, pero debe de haber un fundamento y una racionalidad. Fíjate que eso de moderno, tú me decías de la psicología moderna, y es un poco como tratando estas teorías cognitivas, racionales, emotivas. De hecho, hay un ejercicio que me gusta mucho de Albert Ellis, que se llama terapia racional emotiva. Es decir, te enseñan a darte cuenta que hay tres cosas relacionadas. Uno, lo que sucede, lo que tú interpretas según tus creencias, tus prejuicios, tus actitudes, todo lo que te estaba diciendo, y C, el cómo tú reaccionas y respondes. Por ejemplo, si yo voy a hablar ahorita frente al público, ese es el A que ellos dicen, ¿no? Pero voy a creer que me voy a equivocar, me voy a trabar y entonces la gente me va a criticar y reír. Esa es la forma en que yo lo interpreto. Lo que sucede es que me trabo más, me pongo más nerviosa, se me olvidan las cosas, me da pánico en escénico y sale como yo pensé que creía, va a pasar mal, no debo de hablar nunca en público. Estas son ideas también catastróficas. Hay personas que comienzan una relación pensando, no, ¿sabes qué? Es que me va a engañar. Es que si ya vi, se fue, no me contesta y entonces va a pasar tal cosa. O repito, se topan con alguien, con un nuevo compañero de trabajo, sí, este me va a querer venir a quitar el puesto, míralo lo que está haciendo. La forma en que reaccionamos es al final todas estas creencias, este B, él decía este ABC, ¿no? A es la situación, B son nuestras creencias que son distorsionadas, que son limitantes, que son irracionales, y C es como acabamos actuando. Entonces, es más que decir esto es saludable o no es saludable mentalmente. Es que debería de ser un hábito, pensar racionalmente, realmente decir, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo y no qué es lo que yo estoy interpretando? Porque es muy fácil ese juego, ¿no? Tú dices una palabra y hay pensamientos automáticos donde digo, ah, ya, sí, claro, está en contra mía, porque mira cómo le dijo fulanito buenos días y cómo me dijo a mí buenos días, ¿ves? A mí nomás me dijo tal cosa. Y hay gente que comienza a interpretar, ¿qué pasa? Haces al final una bola de interpretaciones que se crea aparentemente la realidad y son tus fundamentos, pero no son más que prejuicios elevados a no sé cuántas potencias, ¿no? Todos los días que has pensado cosas. Entonces, una parte de la salud mental es pensar racionalmente. Suena tonto lo que estoy diciendo, pero es tener ideas racionales, fundamentadas, y no creencias, no suposiciones, no dejarnos llevar por nuestros miedos. Al final todos tenemos miedo, habrá gente que tiene miedo al abandono y va a ver en cada actitud que su pareja le gusta a otra persona, que no está tan interesado, que no le marcó, que no le dijo mi amor, y empieza a desencadenar todas estas actitudes, emociones, y obviamente después de mucho tiempo es un sentimiento, está completamente seguro, segura de que no le quiere. Y ya, o sea, hasta lo va a cortar, ¿no? Con tal de no sufrir. Y esto es parte de esa terapia racional emotiva. Darnos cuenta que a veces la realidad no es la realidad, es lo que nosotros sentimos, pensamos e interpretamos a la realidad. De ahí a la parte del cotilleo, del chisme, del propagar la información negativa de alguien, de hablar intencionalmente mal de alguien, ¿hay una distancia? Claro, porque depende de lo que tú estás sintiendo. Nosotros nos conectamos con los otros a través de nuestras emociones, ¿no? Por eso cuando vemos una película, vemos una situación o nos pasa algo, le pasa algo al vecino, nos conmueve, es decir, nos movemos con eso emocionalmente o nos parece indiferente. Ahora personas, oye, que fulanito está enfermo, que, ay, no sé, no me importa. O sea, no mueve nada dentro de ti. En cambio, si pasa algo así, entonces tú dices, no, está mal y me preocupo y voy a verlo y no sé, o me enojo porque yo le dije que le iba a pasar y le pasó. Te mueves con eso que le está pasando a la persona, te conmueves. La indiferencia, pues obviamente, pues no, tengo que aclararla, ¿no? Te va y te viene, no te importa. Ahora, cuando ese chisme se conecta contigo, cuando alguien llega y te dice, ay, ¿sabes qué? Fulanito de tal le pasó tal cosa, y tú te conectas con eso, muchas veces es porque necesitas, a través de eso que te están contando, mostrar algo de ti, ¿no? Lo que se conoce como la proyección. Te interesa y tú dices, ah, sí, claro, yo sabía, ya había visto, porque ese es un tal por cual, una tal por cual, y yo vi y demás, y hasta haces más grande el chisme porque dices, sí, claro, yo me sé, y yo lo vi una vez que también hice y dijo, y le agregas, ¿no? La cosecha, y luego tú vas y cuentas lo que te contaron,
más lo que tú quieres contar. Se hace un Seguramente relajo. te has de haber topado alguna vez en la vida con alguien que siempre habla mal de los demás, que tiene como manera de comportamiento el hablar siempre mal de los demás. Cuando está delante habla bien y cuando se va con la persona que se queda habla mal. Fíjate que hay mucha gente que sube su autoestima así, falsamente, ¿no? ¿Sube su autoestima? Falsamente. Porque como yo veo que tú eres así, no haces lo otro, pero fulanito también hace mal esto, sutanito también lo otro, y entonces yo empiezo a ver los defectos de la gente, me doy cuenta que no soy como ellos, entonces yo no tengo sus defectos, yo tengo que ser mejor que ellos, ¿no? Porque yo sí me levanto a tal hora, porque yo sí voy el domingo a la misa, porque yo hago el otro, yo hago aquello, ¿no? No sé si te suena esta frase de que a Dios rezando y con el mazo dando, Con ¿no? el mazo dando. Ajá. Hay gente que le encanta señalar lo que los demás hacen, pero no es capaz de ver lo malo que está en sí mismo, ¿no? Y lo único que hace es eso, subir su autoestima porque los otros tienen defectos, porque los otros no son como él. Ese que tanto se queja, pues no maneja el carro que yo manejo, entonces yo soy mejor persona que tal, ¿no? Y empiezan a hacerse ideas que en realidad no están basadas en nada. Todas las personas tenemos defecto. Entonces, de ahí tenemos que ser, repito, racional y decir, bueno, si todos tenemos defectos, es el de esa persona, ese es el mío, pero si sus defectos me hacen sentir mejor, entonces yo en realidad lo que tengo es un problema de autoestima, ¿no? No es que el otro sea tan malo, es que yo no encuentro nada bueno en mí. Por eso me comparo con el otro, ¿no? Exactamente. Pero cuando te topas con círculos de este tipo, no es en el fondo que estás tentado a caminar en el filo de la navaja, que te guste el convivir con este tipo de gente que sabes que es dañina, o hay una tendencia, una especie de pues concupiscencia a estar con las personas que te hacen daño o que te puedan provocar no ser feliz. Puede ser, fíjate, yo me quedo pensando, digo, no es mi caso porque los psicólogos no andamos ahí como que echando tierra a la gente. No todos, claro, pero de general no va con la profesión, pero puedo pensarlo en los políticos. Ajá. Que precisamente sus puntos son muchas veces de encontrar el defecto del otro y entonces yo soy bueno porque este es malo en eso, pero no es porque yo sea bueno por mí mismo, es porque a lo mejor su color azul, verde, rojo, lila, tiene estos problemas, yo los encuentro, le doy, le ataco y eso me hace mejor. Y de nuevo, eso es una falsa creencia sobre lo que la persona es o no es. Entonces yo creo que en círculos tan competitivos como a veces muchas empresas, como la política, puede pasar incluso entre hijos, ¿no? Que los hijos tengan que competir por mostrar quién tiene más y quién hace más, entre primos, entre vecinos. Puede pasar en cualquier situación en donde realmente nos involucramos y nos metemos a este punto de pensar todo el tiempo que nos los está haciendo a nosotros. Si tú tienes un vecino molesto que hace fiestas y ya hablaste con él y te molesta tal hora y sabe que a lo mejor tú tienes cierta cosa, no sé, un niño pequeño en casa o alguien enfermo y parece que te lo hace a propósito, ¿no? Uno comienza a imaginar las cosas y ha habido roces entre vecinos que han acabado realmente en disparos o en violencia o en sangre, ¿no? Porque interpretamos más, porque al final eso sí habrá hechos, claro, si te martillan a la 1 de la mañana un domingo, pues sí dices, oye, ya, esto sí es conmigo, ¿no? Pero hay personas que toman hechos muy simples, ¿no? Sobre lo que hacen con su basura o lo que no pasa O enfrente de ellos y el que así. deja el auto estacionado frente a la cochera del vecino, ¿no? Claro, y parece Cosas que todo tan lo hace por simples como molestarte. esas, ¿no? Pues digo, quizá puedan ser cosas simples, pero ¿será que en el fondo no sabemos convivir? No sabemos convivir, fíjate que te decía con nosotros y de ahí con los demás, porque uno no puede ser un Madre Teresa de Calcuta o un Job de la Biblia, ¿no? En donde realmente somos mártires buenos y luego tenemos problemas con los demás. Eso como que ya no sucede tanto. Yo creo que no sabemos muchas veces, como te decía, actuar estos escenarios, o sea, como suceden, tomarlos racionalmente para poder actuar racionalmente. Porque esta teoría dice eso, no, tú no puedes actuar antes
de la emoción o del pensamiento. Tú vas a creer algo sobre esa situación, vas a interpretar y sobre eso vas a reaccionar o vas a sentir o te vas a enojar en un caso de una emoción desbordada. Entonces realmente lo que nosotros acabamos haciendo está conectado con lo que pensamos y con lo que sentimos. De ahí la importancia de nuestras creencias, de ahí la importancia de pensar racionalmente, ¿no? Porque muchas veces te decía, no nos basamos en la evidencia, no nos basamos en realmente lo que está pasando, sino queremos creer que nos han dicho, nos han hecho. Y obviamente pues nuestras habilidades de comunicación interpersonal son malísimas. En la escuela nunca nos enseñan a resolver problemas hablando, nos enseñan muchas veces, tú siéntate acá, quédate acá, los dos castigados, escribes 100 veces, o te acusan, o no vas a la escuela, te suspenden, te expulsan, pero realmente una forma de comunicarnos, muchas veces de maestro a alumno, o de director a maestros incluso, no sucede. Entonces los niños obviamente no lo aprenden ni de pequeños, ni adolescentes, ni en la universidad. En todos los niveles hay estos roces y la comunicación humana creemos que simplemente es un mensaje que el otro interpreta y entonces responde. Y es mucho más complejo que eso, ¿no? Implica una serie de interpretaciones o malas interpretaciones, creencias, metamensajes, o sea, hay cosas más grandes, ¿no? Y sobre eso no lo aprendemos. Claro que en la sociedad pues no lo vemos. Vemos gente peleándose, no se diga en las redes sociales, porque eso es una arena de verdad de la lucha libre. Todos contra todos y a veces el que más ofenda o el que más diga o el que le encuentre el punto débil al otro, pues es el que queda mejor, ¿no? Entonces realmente es una guerra, creo que aprendemos a eso, afilamos más nuestras habilidades para hacer como, para entender la sospecha, ¿no? Yo sospecho que tal persona ya se pone, entonces yo me adelanto y le hago. También somos muchos mexicanos, claro que hace que tengamos como de dónde más, ¿no? Imaginarnos cosas, porque pues no tienes un amigo en la vida, tienes muchos. Y de ahí pues tienes más oportunidades o menos, como quieras verlo, de interpretar a las otras personas, ¿no? Cuando te mencioné el concepto de psicología moderna, ¿pensaste en que hay una psicología vieja, ya que no esté en uso normal y hay una psicología moderna? Realmente hay nuevas pues, tendencias. Lo que tú estudiaste en pues, la universidad, ¿sigue siendo vigente o ya no lo es? Híjole, lo que pasa es que estas reacciones, mira, hace muchos años empieza con Freud, ¿no? En el siglo XIX empiezan todos estos intentos de hacer una psicología científica, basada un poco en la neuro, pero luego se aleja un poco de eso y se da cuenta que no, y se habla de la psique. Cuando sale todo este boom del psicoanálisis, y obviamente con la primera generación de psicoanálisis de Freud, este, pues se habla mucho sobre la sexualidad y sobre estas cosas y se fantasea y se interpreta sueños, bueno, como la gente lo miraba, ¿no? Como una charlatanería. Sale y responde el conductismo, a decir, no, 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 vamos a fijarnos en la conducta. Y el conductismo senta bases para la psicología para volverse científica. Es como, por eso decimos, ay, sí, no, los psicólogos son científicos, ¿no? Y de ahí viene toda la rama de lo cognitivo, lo conductual, que es esta teoría que te decía de Albert Ellis. O sea, lo que piensas está ligado con tus interpretaciones, tus emociones, y de ahí viene tu conducta. Entonces, si analizas la forma en que piensas estas ideas irracionales, puedes cambiar tu conducta. De ahí se habla sobre moderno, que ya no te van a interpretar sueños, que ya no te tiras al diván, que no hay una asociación libre, o sea, de ahí viene todo esto. Se habla después de la psicología cognitiva, viene la gestal, viene la tanatología, vienen ya muchísimas áreas y enfoques en psicología. Cuando dicen moderno, quieren cortar un poco con el psicoanálisis, ¿no? Con estas prácticas de, a ver, yo te digo perro y qué te viene a la mente, ¿no? Y de ahí hago tu asociación. Por eso es que hablan de esa moderna. Los nuevos psicólogos no son freudianos, no seguirán con el psicoanálisis. Híjole, yo creo que los buenos psicólogos los siempre nuevos, están... no los buenos, porque no, de pero los es que nuevos los puede nuevos... haber buenos y malos, ¿no? Fíjate que los nuevos psicólogos no creo que aprendan algo tan diferente a lo que nosotros, pues ya generaciones atrás, digo yo, soy generación 2000,
aprendimos, ¿no? Y es pues esta terapia racional emotiva, es terapia breve, terapia estratégica, terapia centrada en el cliente, terapia directiva, terapia no de, o sea, hay un montón de enfoques, ¿no? Y creo que estos siguen actuales. El problema que yo veo, y ahora justo yo estoy haciendo un curso sobre trauma, es que se regresa a Freud, pero no al Freud que todos conocemos. Se regresa a lo relacional, al psicoanálisis. El curso que yo estoy tomando tiene como base el psicoanálisis relacional y es otra cosa. Sí es psicoanálisis, pero no es el de Freud. Viene con otros enfoques, viene con otras cosas. Haz cuenta como psicoanálisis mejorado y con neuropsicología y con muchas otras bases. Es muy importante el trauma, el apego, tiene otros fundamentos muy interesantes. Entonces yo creo que la psicología es una ciencia joven, realmente no, lo de Freud pues lo seguimos citando como si hubiera sido lo único, lo más reciente en psicoanálisis y no es así. O sea, realmente el psicoanálisis sigue vivo, lleva más de 100 años avanzando. Más de 100 años, exactamente. Más de 100 años. Sí. Más. Entonces, a donde está ahorita es buenísimo. Te decía el psicoanálisis relacional, hay gente que se con el psicoanálisis de Lacan. Yo estoy más con las ideas de Freud y Lacan o Lacan, como se le diga, ¿hay diferencias notables? Bastantes, pero hay muchas, muchas más. Bueno, no, Lacan me mataría por decir eso, porque Lacan diría que es un freudiano, o sea, que él simplemente reinterpretó a Freud. Pero cuando tú lees a Lacan, no es Freud. Entonces, hay ahí una forma en que él lo revolucionó y le puso cosas que le faltaban, ¿no? Como toda la teoría de la comunicación, le puso cosas también como un poco más matemáticas, el lenguaje, el teoría de sistemas, todo este rollo, ¿no? Pero tiene una forma muy particular y algo que a diferencia de otras cosas, otros enfoques que no tiene la psicología, es este enfoque filosófico, que sí lo tiene el psicoanálisis desde el inicio. Tiene esta influencia muy fuerte filosófica. De hecho, para entender psicoanálisis hay que entender filosofía. Sí tiene justo esta idea de la terapia racional emotiva de Ellis, sí tiene un enfoque un poco más como en los, ay, se me fue el nombre de la filosofía, cuando te enseñan a pensar que dices, bueno, si todos los perros son azules, entonces azules son también. Sí, la lógica, gracias, se me fue. Cuando tú te das cuenta cómo son esas ideas relacionales y se relaciona con esa parte de la filosofía, pero el otro psicoanálisis abarca mucho más, tiene otras dialécticas, tiene otras influencias, o sea, es muy, muy diferente. Por eso te digo, realmente la psicología es una ciencia nueva y tiene menos de 100 años y está avanzando. En algún momento se separó de la filosofía, de la neurología y ahora la está retomando. Con esos conceptos de trauma que te estoy diciendo, es increíble cómo lo conecta todo, cómo al final regresa sí al cuerpo, pero no para explicar la histeria, ¿no? Como lo hacía un poco Freud, sino para explicar el proceso, el cerebro, ¿no? Y cómo eso se conecta con las enfermedades. Por eso te decía, es como interminable. Yo no sé exactamente qué están aprendiendo las nuevas generaciones, pero sí creo que hay bases y no las quito. Realmente saber de terapia racional emotiva o saber de terapia estratégica o terapia breve o terapia gestal es muy bueno y sí ayuda, pero no resuelve todo. Por eso siempre habrá otros enfoques, ¿no? Y el psicoanálisis es como el tronco, voy a decirlo, de donde muchas cosas se desprendieron, a favor, en contra, por oposición, por lógica y otras que no tienen nada que ver, ¿no? Pero se ayudaron de otras áreas, de otras ciencias. Volviendo al tema, sí. la tiene el inicio, esta cuestión de que si piensas mal de las personas, te puedes enfermar. ¿De qué te puedes enfermar si hablas mal de los demás o si piensas mal de los demás? El que está pensando siempre en el pecado del otro puede enfermarse. ¿Hay una tendencia a volverse como el otro? Lo más fuerte que voy a decir, que como a mí me parece lo más fuerte es, yo creo que al otro no le pasa tanto como a ti. O sea, si yo voy todos los días pensando. Al otro le tienes sin cuidado. Claro, porque te decía, esos pensamientos son míos. Lo que yo pienso de ti son míos. No eres tú. Por más que yo te piense y te piense bueno, te piense malo, te piense
el villano, el héroe, no importa, son míos. Y esos míos son los que estructuran mi realidad. Entonces, mientras peor piense yo de las personas, peor va a ser mi relación con los demás. Y hay un grado muy importante en la salud mental y es que la relación con los otros nos afecta neurológicamente, nos afecta biológicamente, porque somos seres biológicos sociales. De hecho, lo probamos ahora en la pandemia. Nos alejaron de los demás, esa gente que nos quejábamos, que veíamos todo el día en el trabajo, en la escuela, el vecino. De repente nos alejaron de ellos, más la gente que eran nuestros amigos, nuestra familia. Nos alejaron de todos. Tuvimos que apartarnos. Eso creó un problema neuronal también, porque la socialización es como la gimnasia del cerebro, de las neuronas. Nosotros, mientras más aislados estamos, nuestro cerebro genera modificaciones y empieza a cambiar. Entonces, si yo pienso mal de los demás, en algún momento los demás van a acabar pensando mal de mí. Y yo voy a acabar también en esa soledad, voy a acabar aislando a todo el mundo porque hay personas que conoce, por ejemplo, a alguien y son amiguísimos, ya son de hacer cosas juntos todo el tiempo, de repente se pelean y ya no, hablan horrible de esa persona, ya no se llevan, véanse muchos políticos, ya no se llevan y al final acaban aislados, acaban solos y mueren solos. Les cuesta retomar las relaciones personales. Si yo pienso mal todo el tiempo de una persona o de muchas personas, al final la que se queda sola y enferma voy a ser yo, porque ellos no van a querer nada conmigo. Porque todas esas ideas están en mi cabeza, no es la realidad, son mis prejuicios. Entonces, lo único que va a acabar es en desamor, porque es lo que nos dan principalmente las personas que nos rodean, amor, apoyo, cariño, entendimiento, soporte emocional. Y si yo me quedo sola, pierdo todo eso. Y creo que lo sabemos, toda la gente que se queda sola, sin amor, acaba muriendo pronto. Eso es como para mí, creo que la consecuencia más fuerte de pensar mal de los demás todo el tiempo. La soledad y el desamor. Claro, 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 claro. Es interesante, finalmente hay un asunto ahí que se vuelve un poco como de adivinanza de lo que piensa el otro y de inventar un poco para llamar la pues, atención y el buscar el reflector quizá, ¿no? Al hablar, yo sé más que los demás, entonces hablo de este, hablo del otro, porque yo sí sé quiénes son. Esto es muy dado entre las personas mayores cuando cuentan historias, cuando tú dices algo en la mesa y sale alguien que siempre dice que lo sabe todo porque él lo vivió, porque él estuvo, porque él tiene más años, ¿no? Y en realidad lo que te está pidiendo es lo opuesto, un poco de valoración, un poco de estima, un poco de aprecio. Es una necesidad, ya lo decía Maslow, ¿no? Las necesidades sociales, las necesidades de reconocimiento, ser reconocido por lo que tú has vivido, por lo que has pasado, es un acto humano. Cuando alguien no te reconoce, tú puedes ser el más inteligente y sentarte a dar un simposio y explicar y traer nuevas teorías, pero si lo haces desde esta forma, la gente no te va a aplaudir y no te va a reconocer y va a decir que al final es una arrogancia todo lo que estás presentando. Entonces, estos actos humanos, en cómo te decía, nos relacionamos con lo otro, es lo que al final te lleva o no a realmente recibir algo humano, como la atención, como el apoyo, como el reconocimiento, como la estima. Es una necesidad psicológica. Es tan vital como comer, como dormir. Entonces, las personas que aparentemente son todo, son mejor y como ellos nadie, y todos les hacen el mandado, y esos detalles al final, o el más guapo, el más listo, el más rico, lo que tú quieras, al final esas personas se quedan sin lo más importante, que es la valoración humana, el respeto humano, en algún momento, pues lo que te decía, el ser estimado socialmente, que alguien te haga una fiesta, que alguien te invite a un café, que alguien diga, mira, es que yo conozco a fulanito, sabe muchísimo de esto, ¿no? Yo te lo presento, un tipazo. Que alguien hable así de ti es también Es un poco un difícil, alimento. es muy difícil. ¿Quiénes serán los que más hablan peor de la otra persona, los hombres o las mujeres? Es difícil, no es una cuestión nada más de género, pero yo creo que a las mujeres se nos ha enseñado mucho a dividir, a decir, yo voy a ser mejor frente a otra mujer, incluso frente a mi madre o mi suegra o mi hermana, por tal cosa, y tengo que lucir, ¿no? Tengo que, se le llama esta aprobación masculina, ¿no? Pedir esta aprobación masculina
donde a lo mejor mi papá vea que yo soy mejor que mi hermana, y luego mi hermana compite y en unas cosas me gana, la mujer lo hace a lo mejor con su pareja, ¿no? Que vea que en su casa hay algo mejor que en la calle. Vamos pidiendo esta aprobación, esta estima, este reconocimiento, regresamos a lo mismo, Sí. solamente que a la mujer se nos ha pedido a través de la belleza, a través de, en algún momento, pues también las cosas que sabemos hacer, cómo nos vemos, que tu mujer cocine o no cocine, este tipo de detalles, ¿no? Por eso competimos un poco más. Si mi vecina hace un buen pastel, pues yo le voy a enseñar que puedo hacer un buen arroz, ¿no? Cualquier cosa. Claro. Está bien. Muy bien. Pues ya charlamos, ya platicamos. Ya nos echamos una buena plática. Ya nos echamos una buena plática. Muchas gracias, Andrea. Muy amable. A ti, Jesús Manuel. Cuídate mucho. Ahí hablaremos Igualmente. la semana próxima, primero Dios. Así Andrea será. Sandoval desde Suiza. Muchas gracias. Buenos días. Es como si estuviéramos en España, que la luz sube y baja. Don Noix Balanqué, muy buenos días. Buenos días ¿Cómo a todos estás? aquellos ¿Qué que tal? nos están escuchando. ¿Cómo va todo? Pues bien, ¿Cómo va fíjate, la vida? bien, mejorando como el clima, Eso, chinga. ¿verdad? Cada vez hace menos frío, ya se siente los primeros aires de primavera, ¿no? Los primeros, efectivamente. Ayer se cumplieron 205 años del nacimiento de don José Zorrilla, el poeta del romanticismo español. Nació en Valladolid, en España, y dije, voy a buscar algo de la parte de los poemas de don José Zorrilla. Lo más conocido de él es don Juan Tenorio. Es lo más conocido, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Sí, hay muchas cosas, sí. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces encontré por aquí una que se llama Honra, que dice: honra que yo te deduzca, con honra mía se lave, que por honra vuelven, honra hidalgos que en honra nacen. Júralo, exclamó la niña. Más que mi palabra vale, no te valdrá un juramento. Diego, la palabra es aire, vive Dios, que estás tenaz, dalo por jurado y baste. No me basta que olvidar puedes la palabra en Flandes. Voto a Dios, ¿qué más pretendes? Que a los pies de aquella imagen lo jures como cristiano de Santo Cristo delante. Vaciló un poco Martínez, más porfiando que jurase, llévalo Inés hacia el templo que en medio de la vega yace. Enclavado en un madero, en duro y postrero trance, ceñida la sien de espinas, descolorido el semblante, vías allí un crucifijo teñido de negra sangre, a quien Toledo devota acude hoy en sus azares. Ante sus plantas divinas llegaron ambos amantes y haciendo Inés que Martínez los sagrados pies tocase, pregúntale: Diego, ¿juras a tu vuelta de esposarme? Contestó el mozo: sí, juro. Y ambos del templo salen. ¿Eh? Dale. Está bueno, ¿no? No, la redacción, la métrica, Sí, la métrica. la rima, que muy de las letras de oro, ¿no? Muy del romanticismo, Por supuesto. ¿no? Por Y supuesto. que se volviera una forma en el hablar popular para hacer creer o para denotarse como intelectual. Cuando modificas el orden de las palabras, normalmente el adjetivo antes y luego el sustantivo de, por ejemplo, partiré yo hacia lejanas tierras. Sí. O a tierras lejanas partiré yo, ¿no? Sí. Y de repente, de estos como intelectuales de barrio, ¿no? Ayer, de pura casualidad, caminando por la zona de los fuertes, me topé con una parejita, bueno, había una parejita escuchando a un hombre mayor como un poco desaliñado y lo escuchaban atentamente y se nota que no se conocían. Entonces cuando me acerqué a ellos, escuché, le estaba recitando un poema a este señor, a la pareja, ¿no?
y hablando, y además no escuché exactamente qué poema era, porque no quise así como detenerme como para no parecer muy curioso, pero la métrica era muy parecida a a la poesía que acabas de leer, ¿no? Este, y su porte, aunque un poco desaliñado él, su porte era de, está hablando y recitando y tal, ¿no? Eso es una herencia El de este romanticismo, el romanticismo, ¿no? romanticismo, sí. Que no Y qué solo fue en bueno, España, se dio sí, en Europa en términos amplios. en términos amplios, y aquí, pues nosotros en las colonias españolas lo heredamos de estos grandes poetas, ¿no? Claro. Sí, pero qué bueno que por lo menos haya personas como este señor que se gana la vida, supongo, en lugar de pedir limosna, diga un poema, ¿no? Sí, ¿No? Y se lo diga a una pareja, y la pareja de jóvenes, muy jóvenes, estaban escuchando atentamente al señor. así Me es. agradó ese cuadro, me agradó ese cuadro. La poesía cambia vidas, Sí, sin duda, ¿sí? sin duda, sin duda. Oye, te voy a leer yo, hoy te traje a Efrén Hernández, Ándale. este gran escritor, poeta, novelista, cuentista mexicano de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, aquel de las tachas, Dramaturgo, ¿no? dramaturgo también, ¿no? Aquel de las tachas, ¿no? Sí. Bueno, te voy a leer un poema que dice, siento que al tiempo sóbrale este día, que es en vano en todo el que le doy empleo, que se abre inútilmente mi deseo, que no tiene objetivo la ansia mía, solo durmiendo me le impediría su movimiento de humo y al devaneo, y a estas horas la angustia con que veo en vida tan fugaz perderse un día. Ayer lo mismo que fue hoy está siendo, y mañana tal como ahora, a sabiendas o no, pero mintiendo, el amor fingirá la eterna aurora, y un hijo manaré, que hora tras hora en vano irá mi saga envejeciendo. Si te fijas, tiene una forma de redacción muy similar a la de Zorrilla, ¿no? Es decir, a la influencia del siglo de oro está muy claro todavía en el siglo XX, ¿no? Claro. El otro día comentaste algo de Machado. Y yo Leí en, un en- poema de los Machado, uno de Antonio y otro de Manuel. ajá. Yo hoy había sacado uno que ya lo encontré de don Antonio Machado, que se llama, es muy popular, muy, muy popular, que se llama La Saeta. No sé si lo La has escuchado. Saeta. ¿Sí lo has Sí, escuchado? claro, Dice, además en voz de Joan Manuel Serrat. sí, dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y bueno, le puso música a Serrat y se volvió todo un éxito Sí, tremendo. todo un éxito, porque además lo hizo con mucho acierto, ¿no? Bueno, es un poema que te refleja mucho el sentir, la tradición, la cultura en Andalucía relacionada con la Andaluza, Semana sí, Santa. de Con la Semana Semana Santa, Santa. exacto, de las procesiones, ¿no? Sí, sí. Este, pero, y la música que le pone Serrat tiene un aire, un sabor andaluz como de cante hondo sin serlo, ¿no? Pero sí tiene una... Ay, porque yo creo, me imagino que él supuso que si se hacía
si la música fuera muy andaluza, no hubiera tenido penetración en otras esferas fuera de la cultura, sobre todo española, ¿no? Quizá. Sobre este tema, encontré el pregón del Carnaval de Cádiz hace 3 años, escrito y leído por Joaquín Sabina, si me permites. Ah, eso sí, esa no me la sabía. Pregón del Carnaval de Cádiz en 2019, y dice así: nunca voló tan alto este juglar, nunca tuve un honor tan gaditano, pregonar el jolgorio más pagano que soñó en su resaca don Carnal. La Caleta es mi punto cardinal. En estas playas paso mis veranos. Antes de que me coman los gusanos, seré un chirigotero universal. Mi musa es una choni bien plantada, esquina de taberna, de arrabal. Nací en el olvidar de Andalucía. He vivido en Madrid, Londres, Granada, pero me enamoré del carnaval y me vine a cantarle a la bahía. Cádiz es bien me sabe y pescaíto, bajamar, todo cabe y chiringuito. Cádiz es mi pasión y mi destino, la estación terminal de mi camino. Cádiz es mi rescate y mi hasta luego, mi patria, mi rincón, mi olor, mi fuego. Cádiz es mi presente y mi futuro, mi afán, mi corazón tan inseguro. Cádiz es el lugar donde reposo mi sueño de verano más hermoso. Cádiz es un domingo por la tarde sin lunes bajo un sol que guiña y arde. Cádiz, del Beni y Paco de Lucía. Cádiz, el cachondeo por bulerías. Es un métetelo por donde quepa. Es la Constitución. ¡Viva la Pepa! Cádiz es chirigota y carnaval, una mágica nota de cristal. Cádiz es guasa, burla, coña, duende. Cádiz que ni se compra ni se vende. Cádiz es disparate y arrebato. Cádiz es rebelión contra el maltrato. Cádiz es mercadillo, toma y daca. Cádiz es botellón, pasón, resaca. Cádiz es mi corazón y Cádiz es mi cazón y mi coquina, mi talismán, mi ascua y mi sardina, mi bailongo, mi siesta, mi almohada, mi rock and roll, mi tango, mi balada. Cádiz es Kichi y Mágico González, el hondo sur del sur. Tú sí que vales. Cádiz es libertad bajo la luna. Cádiz es más bonita que ninguna. Qué padre está, ¿verdad? Qué bonito, sí. ¿Es de Sabina? De Sabina, es el pregón del Carnaval de Cádiz. Oh, qué bien. Sí, está bonito. Sí. No, y menciona la Constitución, la famosa la Pepa, Constitución. la Constitución de Cádiz, que es la base de las constituciones en América. En América, ¿no? Habla de las independencias. Sabe, del pescadito, de bajamar, de los chiringuitos, la comida no puede faltar la coquina, el cazón, que el cazón se hace mucho en esa zona adobado, muy sabroso. Y bueno, el cantejondo, por supuesto. Está padre, me gustó. Sí. Que es toda esta región de Andalucía tiene esta gran influencia árabe, ¿no? Claro. Después de la conquista. Claro. Y de ahí surge toda esta mezcla que enlista muy románticamente, muy idealmente Sabina, ¿no? Sí. Pues te voy a leer otro de Efrén Hernández. Ándale. Busca y ama mi alma, con ansiosas alas, la lejanía sobre todas las cosas. En la prisión del cuerpo está metida quién sabe qué. No lo halla. Insiste en que algo olvida y que es una mariposa en una caja estrecha y sin salida. Con resignada sed, que luz incierta de suave ensueño silenciosa alumbra, gira a palpar en un redor de los muros, aún una y otra vez, aunque está cierta que en alrededor no hay ninguna puerta. Asomada a los ojos suele estarse, mirar al cielo hondo, el combo alcance de la impase ala del vacío, y quisiera un igual con que fugarse. Todo lo halla hermoso desde dentro, y que mientras más huye o está apartado de su ya no veo bien, arrojado centro,
recién con todo de lo que más quería, un miedo extraño, inexplicable siente en una honda lejanía y en su esencial sustancia y en su alada constitución de ángel y de barca ha sido derrotada. Zozobra hay de mis ojos contradictoriamente. ¿Cómo es que amo lo hondo y tiemblo y huyo de mirarte de frente? Qué Me voy a comprar libros con textos más, con las letras más grandotas, ya no veo bien. Así como los libros de primaria. Sí, ¿verdad? Entre más grande la letra, menos texto. Sí. No, deja tú, menos texto, más fácil de ver y de leer, por lo tanto. Sí, es cierto. ¿Qué otra Así es, cosa traes por ahí? Pues lo que tú dices, esto de la relación que hay con la Semana Santa, la procesión y el carnaval, es exactamente el aire que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Es decir, estamos entre el carnaval y la Semana Santa, ¿no? Que el Así es. carnaval inicia en febrero por herencia romana, ¿no? No es tan cristiana, ¿no? Los cristianos se montan, ¿no? Se montan en eso, ¿no? En la fiesta de Sí, las carnes horrendas. en un sincretismo interesante, ¿no? Y, y nos lleva hasta la Semana Santa, en donde es todo lo opuesto al carnaval, ¿no? Si el carnaval es la fiesta, de hecho el nombre lo dice, la fiesta de la carne, ¿no? Y la Semana Santa es todo lo opuesto, ¿no? El guardarse, el estar lamentando la muerte de Jesús, y vienen las procesiones con toda pompa y circunstancia, estar guardando respeto, silencio, sobre todo la Semana Santa es de mucho silencio, ¿no? Y entonces, este poema de Machado que leíste y que le pone música a Serrat, nos dice esta parte de la Semana Santa, y el Carnaval de Cádiz que leíste de Sabina es esta etapa previa, ¿no? Sí, entonces, y en medio de los dos está la primavera, la llegada de la primavera. Entonces, estamos viviendo este momento como de renacimiento, de renacer, ¿no? Bueno, eso es la primavera, ¿verdad? Sí. En el invierno hasta las plantas, todo, ves que hay que podarlas, hay que Ajá. que no consuman mucha energía para que llegando a la primavera florezcan. Florezcan, sí. Entonces es un renacer. Y de repente la vida tan inmediata que llevamos, o la inmediatez más que inmediata, inmediatista, ¿no? Movido por la dinámica económica en la que vivimos, dejamos de ver eso que los pueblos antiguos veían, como el de Cádiz, como los pueblos latinoamericanos, y que por herencia están retratadas en estas letras de estos poemas, ¿no? Así es. Y que deberíamos de recuperar un poco esa sensibilidad, y yo creo que nos ayuda precisamente recuperar el espíritu de poetas como Machado o como Sabines, y no nada más quedarnos como que es una fecha festiva en el calendario ya, sino buscar la razón y vivirla de alguna manera, más allá de lo religioso o a pesar de lo religioso, ¿no? Así es. Te tengo por aquí algo de Rodolfo, uno que ya tiene tiempo, pero me gusta de repente releer algunas cosas de lo que deja huella. Se llama El primer mar y dice así: ¿recuerdas todavía la fonda tan pequeña, la habitación aquella, la ventana que daba a un mar de gloria, el viaje en el barquito a Punta Umbría, la señora callada que miraba y sonreía nuestros besos cogidos de una mano, subiendo a nuestro cuarto, y la sal de tu cuerpo cada noche, la playa solitaria,
las casitas de pescadores al lado de las olas. Esos atardeceres en silencio sagrado de la noche, apenas si teníamos bailando en el bolsillo una moneda más, en tu piel estaba escrito deslumbrante el mapa del tesoro. Escribo en esta noche mientras duermes y te dejas en sueños, la rodilla que no te deja en paz y este cansancio. Ya han pasado más de 50 años y regreso a la pensión aquella cuando éramos felices e inocentes como dioses primitivos. Y ahora, tan lejos ya de todo, todavía encuentro en tu cintura aquel viaje de novios, casi niños, y ese mar, primer mar, cálido y nuestro. ¿Ah? Ah, está bonito, recordando el viaje de bodas. ¿No? Sí, a mí me recordó la canción de Vereda Tropical, no sé por qué. Vereda Tropical. Híjole. Sí, eso de voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud. Sí, cómo no, claro, sí. claro. ¿No? Que era muy usual, mis papás, por ejemplo, y supongo que muchos de la generación de ellos y la de nuestras, se iban de luna de miel a Acapulco, ¿no? Sí, que era lejísimos. Era lejísimos y era como la de moda, ¿no? Es como, no sé, ir ahora a Playa del Carmen, ¿no? Sí. Sí, lejísimos. No sé cuántas horas eran, pero sí, era bastante lejos ir a Acapulco. Y el poema de Serrano retrata una escena muy similar a estas, ¿no? Sí. Muy bien. Recordar el viaje de bodas. ¿Algo más? Nada más por hoy, mi estimado Jesús Manuel. Pues hoy fuimos breves. La semana pasada estuvo muy largo, pero muy bueno el programa. Sí, estuvo bueno. Estuvo muy bueno. Con las coplas. Sí. Muy bien. Pues te mando un fuerte abrazo, mi querido Noé. Igualmente. Ya nos veremos en marzo. En marzo ya. Fueron los 2 primeros meses del año. Qué barbaridad. Se fueron volando, aunque volando. Así es. Con la cuarta ola se aletargó un poquito, pero rápido. Rapidísimo. Regresó. Bueno, pues un abrazo. Cuídate. Igualmente, que estén bien. Saludos a todos los que nos ven y nos oyen. Gracias.